y Trump dio la razón en el sentido de hablar claro qué es lo que quiero y vamos a vender el petróleo venezolano. Está doña Delcy Rodríguez como presidenta en funciones, reconocida por el Supremo y por la misma Fuerza Armada. Le tiró una cubeta de agua fría a María Corina Machado diciendo que no tiene ni la responsabilidad, ni el poder, ni el apoyo. Amigos, bienvenidos a esta entrega con el general Damián Arias Matos. Él estará analizando el futuro de Venezuela, ahora que hay mucha preocupación por las señales que está dando el gobierno de los Estados Unidos, porque el madurismo no ha terminado, sino que se habla de una posible transición que está en veremos dependiendo de cuánto cumpla o no con el guión que le ha bajado el gran hermano. Bienvenido, general Damián Arias Matos. Gracias, José, por la invitación. En realidad, ese es el segundo capítulo de esta serie, luego del operativo, de la incursión, de los bombardeos selectivos, los ataques quirúrgicos a bases militares e instalaciones al aeropuerto de Maiquetía, luego de la extracción de Nicolás Maduro Moros y de su esposa Cilia Flores, y la interrogación en una ruta crítica de la vicepresidenta Delcy Rodríguez, que inicialmente dijo que exigía de Estados Unidos la devolución inmediata de Nicolás Maduro, quien es el presidente auténtico, legítimo de Venezuela. Pero luego cambió el discurso y le tiró una rama de olivo a Estados Unidos diciendo que ella está dispuesta a trabajar en una cooperación con Estados Unidos. ¿Qué va a implicar eso? Una cosa se le dice a las masas y otra cosa se le dice al poder. A las masas, ella le exigió la devolución de Maduro. Al poder le habló claro en su disposición de negociar. Porque hay cosas que hay que ver en cuanto, tomando como epicentro esa extracción, es que no toda la nómina del chavimadurismo ha sido decapitada, desarticulada o extraída. El chavimadurismo como régimen está igualito, pero sin Maduro. Eso es lo que yo puedo ver. Aparte, independientemente, palabra que no me gusta porque tiene 15 letras, independientemente, es demasiado largo, de lo que pase y lo que se haga y de la copia de información de importancia estratégica, económica, financiera, por último política, de lo que Maduro y su esposa declaren ahí, en esa corte. Aparte de eso, hay un juego geopolítico. ¿Por qué? El hombre que lo designan como el Carlos Marx italiano, que es Antonio Gramsci, escribió un libro estando preso por fascista en la Italia de los años 40. Y él dijo ahí, algo que se cumple ahora como un modelo histórico, que consiste en, dentro de un orden que no acaba de morir y otro orden que no acaba de nacer, surgen los fantasmas. Estamos viviendo como mundo, como sociedad contemporánea, los fantasmas de la transición de la caída de Occidente encabezado por Estados Unidos y por supuesto con Trump, que está tratando de detener los carros de la historia para revertir un declive inexorable que tiene Estados Unidos. No nos alegra, no nos conviene como país por la dependencia que tenemos de ellos. Y el resurgir, que si es ineludible o indiscutible la debacle de Estados Unidos, su declive, su caída, pues también el resurgir de China, el rise de China, es tremendo. Eso tampoco está fuera de discusión. Entonces, el doctor Pelegrín Castillo, que se ha sentado en este mismo asiento, aquí en esta plataforma, él ha dicho algo que tiene un peso geopolítico, racional y específico, que no lo he escuchado en boca de ningún político. ¿Por qué dijo? Porque los políticos dominicanos no hablan de lo que realmente importa, sino cómo mantenerme en el poder, cómo hacerme atractivo, cómo mentir con elegancia y demás cosas. Nos vamos a desviar por ahí. ¿Qué dijo el doctor Castillo? Choque de potencias en el mar Caribe. Eso es lo que se está dando. Pero ese choque no se debe pensar ni asumir inicialmente, aunque no se descarta que pueda pasar,
en términos militares, en términos de una escalada, sino en un término de las luchas geopolíticas. El maestro Brzezinski en su libro El Gran Tablero Mundial define qué es la geoestrategia. Geoestrategia es la gestión estratégica de los recursos geopolíticos. Venezuela, la mayor, lo repito, reserva confirmada de petróleo del mundo. Tiene muchísima agua potable. Tiene, que hay gente que dice colombita, la colombita no es un metal, la colombita es una aleación de tantalio, el coltan no es un metal. Colombita sí, colombita y tantalio. Entonces hace una aleación que lo sacan del África. Venezuela tiene importantes cantidades de uranio que le ha vendido a Irán por su acuerdo estratégico. Entonces, hay una lucha de intereses en el Gran Caribe que lo visible es el despliegue militar que nunca se había visto en el Caribe, en nuestro patio, en nuestro jardín delantero, porque nosotros somos el patio trasero de Estados Unidos. Entonces, eso tiene unas lecturas geopolíticas de asegurar los commodities, asegurar lo que mueve el mundo, que es el petróleo y sus derivados, asegurar las tierras raras, el neomidio, son unos nombres terribles, como en griego, que yo no me los aprendo, pero son los 17 elementos del grupo de los lantánidos que tienen una aplicación estratégica de comunicación, de nanotecnología, de mecatrónica, de identificación facial y todo eso. Y en materia de defensa ni se diga. Entonces, las tres principales potencias, entiéndase, Estados Unidos, China y la Federación Rusa, tienen intereses en Venezuela. Si ellos se han puesto de acuerdo, porque las potencias buscan de no atacarse, y más si son nucleares, y más si son miembros del exclusivo club de los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, un cargo que está perfilándose Bará, que es el nombre antiguo que se retomó de la India, para ser un sexto integrante. Entonces hay una lucha por commodities. El modelo democrático, eso en realidad ya a Estados Unidos no le interesa. Y Trump dio la razón en el sentido de hablar claro qué es lo que quiero y vamos a vender el petróleo venezolano. Y yo voy a gobernar, o sea, no digo yo voy a gobernar, pero quiso decir que yo voy a mandar en Venezuela como si fuera el 51º, el estado de 51. Pero ¿cómo se va a preservar el orden para este país? Porque de repente lo que parece ser un rayo de esperanza, hasta que no se eliminen las malas hierbas, como es el caso de Diosdado Cabello. Claro. Entonces, ¿cómo se va a hacer una transición cuando de antemano está indicando que no va a aceptar que el petróleo salga de Venezuela hacia los Estados Unidos y que va a hacer lo posible para que se rescate a Maduro de lo que han denominado es un secuestro? Entonces, ¿cómo podrá gobernar Delcy tomando en cuenta que tiene elementos incontrolables a su lado? ¿Y qué va a hacer Estados Unidos? Porque esto también le puede jugar en contra a la política internacional de Donald Trump si las cosas no salen como se esperan. Miren, maestro Maquiavelo, que enseñó tanto al mundo, y uno debe releerlo, retomarlo. Por lo general, Maquiavelo, eso es maquiavélico, señores. Maquiavelo, uno de los más grandes pensadores de la historia humana, que siempre será un referente. Y él dice, cuando le hagas un daño a un enemigo, suena cruel decirlo, no deje ninguna rabiza, lo dije criollamente, ninguna rabiza, ningún representante, ningún relacionado. Es decir, bórralo completamente. Simplemente se le quitó la cabeza al chavimadurismo, pero la estructura está ahí. Ahí está Diosdado Cabello con todo su poder. Está doña Delcy Rodríguez como vicepresidenta en funciones, reconocida por el Supremo y por las mismas Fuerzas Armadas. Está Padrino López. Están los hermanos Rodríguez, el ministro de Justicia. Sí. Es decir, el mismo canciller está ahí. Todo está, el entramado está ahí. Entonces se le va a dar mucho trabajo a Estados Unidos. Y fíjese que Trump, en su rueda de prensa del sábado a las 11:30 de la mañana, después de los operativos comenzaron a 1:50 de la madrugada del sábado,
¿Qué dijo? Ni siquiera mencionó al presidente electo Edmundo González en esa rueda de prensa, después lo mencionó. Y también le tiró una cubeta de agua fría a María Corina Machado diciendo que no tiene ni la responsabilidad, ni el poder, ni el apoyo para ser una eventual presidenta de Venezuela. Es decir, el reto de Estados Unidos ahora, si va a seguir con su labor de policía del mundo, si va a seguir diciendo quién puede sentarse o no, si Trump va a continuar con el corolario que le está haciendo a la doctrina Monroe, que es de 1823, América para los americanos, pero no nos ve a nosotros como americanos, ni a los argentinos tampoco. Para ellos América es United States, para ellos América es Estados Unidos, es decir, los europeos no tienen nada que buscar para acá, dijo Monroe, el presidente norteamericano, hace en 1823, hace 200 y pico de años. Entonces, el reto del momento lo tiene el gobierno norteamericano, lo tiene el mismo Trump en su agenda, poner, oigan qué término, suena grosero, suena antidemocrático, poner a gobernar un gobierno fuerte, ¿verdad?, que pueda concentrar el poder y que negocie con Estados Unidos en los términos que Estados Unidos quiere. Porque el problema es, y no quiero meterme mucho para el patio, los países como nosotros, que no tenemos peso geopolítico ni peso económico, arrodillados por la deuda, con serias contradicciones políticas internas, con fracturas sociales como las tiene Estados Unidos, más que nosotros, más que China, más que Rusia, pues nos da brega. Tenemos los commodities, tenemos los recursos naturales, pero no tenemos la tecnología. Y entonces vienen los coloniales, los señores de la colonia tradicional, a imponer su orden. Es lo que dijo J.D. Vance a los integrantes de la Unión Europea. Hay un nuevo sheriff en Washington y se llama Donald Trump. Pero a esa comunidad venezolana que está dispersa por el mundo, que la República Dominicana tiene 125,000 habitantes procedentes de Venezuela hacia el territorio dominicano, ¿qué usted le diría ante este escenario? Que esperen para volver, que vayan regresando, porque cuando cayó Maduro se dio la sensación y se dio la ilusión, bueno, ya cayó Maduro, le van a entrar con los cañones, van a limpiar y van a dejar un gobierno democrático, van a permitir que se hagan esas elecciones que se abortaron de Edmundo González y a lo mejor María Corina, pero ya vemos que ellos la están descartando porque no posee las estructuras que puedan garantizar la gobernanza para que ese pueblo se mantenga tranquilo, porque si no lo que se puede armar es una guerra civil inmediatamente entre un gobierno que no tenga los elementos suficientes que los revistan de esa protección. Mire, la historia de Maquiavelo, vuelvo a citar al maestro, nos dicen que cuando dejamos círculos sin cerrar, se llama el arte de cerrar, círculos sin cerrar, operaciones a medio talle. Ejemplo, Estados Unidos en operación Freedom, Liberty Freedom, algo así, cuando la guerra en el Golfo contra Saddam Hussein, que estaba el presidente Bush padre, todo el mundo esperaba de que se iba a decapitar, en términos políticos, que se iba a desbaratar el gobierno. No, el mundo se sorprendió viendo que el presidente informó que no, que se había quedado el mismo Saddam Hussein ahí. Miren los resultados posteriores, cuando se hubo que completar, creo que 10 años después, eso fue en el 91, ¿qué hubo que hacer? Agarraron a Saddam Hussein, lo juzgaron y lo condenaron a la horca. Pero mientras tanto, 10 años de problemas, de tensiones y de escalada disimulada, y luego vino la invasión en grande, que salieron ya hace un año y pico con el presidente Biden. Ahora cuando salieron de Afganistán, se queda que le dejaron entonces allí armamento importante, todo, hasta Black y salieron corriendo, o sea, sí, algo que el mismo Donald Trump condenó, que eso fue vergonzoso para los Estados Unidos,
que tuvieron que salir corriendo de Afganistán. Impensable. Y dejaron hasta helicópteros Black Hawk ahí abandonados. Ahora bien, el escenario se repite por iniciativa de otro presidente, salvada la distancia histórica, por coincidencia también republicano. El presidente Bush padre y ahora el presidente Donald Trump. Deja la tarea inconclusa. Rueda la cabeza, pero el cuerpo, como si fuese un Frankenstein sin cabeza, va a manifestar, lo primero que va a manifestar, un escenario en el que se va la cabeza es la lucha por el poder, que estaba velada, jurando lealtades y besamanos y abajamientos al que estaba de cabeza, pero cuando la cabeza rueda, el resto del cuerpo quiere ser cabeza. Y entonces, los que han acumulado ya en 25 años del chavimadurismo desde el 2000, los que han acumulado poder y las ramificaciones que han tenido ese poder, no solo a nivel interno de Venezuela, sino a nivel internacional, pues van a luchar por el poder. Si tienen una presidenta en funciones interinas, ellos están ya gestionando, y me enteré ayer así, cosa que no le doy crédito, que ya ha habido par de encontronazos entre Diosdado Cabello, que es el poder encima del poder detrás del trono, y doña Delcy Rodríguez, que es la presidenta en funciones. Entonces, el trabajo, muy bonita la operación, el mismo Trump dijo que la vio como si fuera viendo una serie de televisión, pero la nómina debió ser mayor. Todos nos hicimos la idea, yo incluido, de seguro tú, en de que habría más gente, de que apresarían a Padrino López, de que apresarían a Rodríguez. Diosdado Cabello, hay una recompensa por él, y la misma Delcy se hubiera ido en banda. Pero no pasó eso, y lo que han sacado es una pareja matrimonial y los desplazan hacia una corte federal en el Distrito Sur de Nueva York. El abogado que tiene, que es de origen judío, son los abogados más caros, pero los más efectivos en el sistema norteamericano y en otros países. Fue el que defendió a Julian Assange, el mismo de Julian Assange. De Wikileaks. Exacto. Y mire que todo el mundo pensaba que iba a ser condenado a una cadena perpetua o que iba a ser extraditado hacia los Estados Unidos. Y sin embargo, él consiguió esa parte, por lo que tampoco será muy sencillo para probar o para maniobrar, pero yo lo que creo Yo creo que pruebas hay. Y ellos lo que están, porque una cosa es el poder y otra cosa es el poder no político, que también es político, del poder judicial norteamericano. Pasa igual que aquí. Las decisiones del aparato impartidor o que administra justicia penal tienen un impacto inevitablemente político. Por eso yo no compro la tesis de que podríamos tener una justicia independiente. Totalmente. Ni la hemos tenido ni la vamos a tener nunca. A los venezolanos que se encuentran en el exterior, usted le diría que se aguanten. Que esperen, ellos están atentos al proceso. Aquí mismo hicieron algunas manifestaciones. Pero ya entonces ya se dijo que aquellos que estuvieran celebrando iban a tener problemas a lo interno en Venezuela. Pero también aquellos que se hayan hecho más virales. Por eso también cuando en Miami se trataban medios internacionales de conseguir reacciones de las personas, algunos preferían no opinar porque decían, no, si opino puedo buscar un problema a mi familia que está allá todavía. Lo fichan. O como ocurrió también en una oportunidad que los pasaportes se los anulaban. Exacto. O sea, ¿qué usted le dice a ese venezolano que está aquí viendo esta entrega, que está en Estados Unidos, que está en Chile, que está en el mismo Colombia, que tiene casi albergado 1 millón? ¿Qué usted le diría? Y oye un detalle. Ellos anhelan una Venezuela que les dé mejores oportunidades para elaborar su proyecto de vida, continuar el proyecto que llevaban, abortivamente afectado por el chavimadurismo, pero en su país. Es contrario a lo del migrante que huye, por ejemplo, de Haití, el que se va de aquí. No, se no quiere volver.
El que se va de aquí sabe que no hay condiciones. Aquí no hay condiciones para un proyecto. Todo el joven que elabora un proyecto de familia profesional lo piensa y lo diseña en otra economía, lo piensa y lo diseña en otro país por más que ame a su país. La recomendación sería o es que tengan paciencia, que le den seguimiento, al menos el seguimiento al que tienen acceso, el seguimiento mediático al proceso, y auguramos en lo personal, y yo sé que tú también, en la plataforma completa, que Venezuela logre una estabilidad y que pueda gestionar, negociar, porque no es pecaminoso que le venda el petróleo a Estados Unidos. El problema es si el petróleo venezolano que vende a Estados Unidos es fruto de un atraco geopolítico, de un asalto geopolítico. Pero que le venda a Estados Unidos, que le venda a China, que es el gran demandador de commodities, que le venda a quien sea que le vaya a vender, pero en unas condiciones que no sean tan onerosas y que no sean tan vergonzantes para esa idea de soberanía nacional que tienen que tener y respetársele a los países. Yo estaba leyendo, según algunos análisis, que tardaría en promedio de 20 a 25 años recuperar la economía pues venezolana y reconstruir el país, que no está en las mejores condiciones de infraestructura y demás, porque no se han hecho las debidas inversiones, porque todo va para la recaudación del régimen, más la estrangulación también que tiene al limitar también a nivel internacional muchas de sus actividades económicas. Por lo que yo entiendo que los amigos venezolanos tienen que observar con mucha prudencia y con mucha cautela, aunque manteniendo la ilusión, porque no se la vamos a matar, de que puedan regresar a su patria. Mira, tú has tocado un punto sensible que ojalá sea prometedor. Recuérdate que yo soy realista y el realismo se parece al pesimismo. La reconstrucción, que sería como restañar viejas heridas, como dice una canción que canta Rafael Colón, La espiga de ébano. Es decir, reestructurar, un rebuilding, rebuildear Venezuela. Porque no podemos verlo solamente en la deposición, en quitar las cabezas que detentaban o detentan el poder y aún se están en una rebatiña entre sí, sino el relanzamiento económico de Venezuela, el relanzamiento de su aparato productivo, la real y verdadera estadidad, carácter de estatal de esos recursos manejado con probidad, golpeando seriamente la minería ilegal, por ejemplo. Un saneamiento financiero, van 5, que Estados Unidos le quite las sanciones que tiene. Y en lo político, con todo el respeto que merece el pueblo de Venezuela, de Cuba, no de Cuba, sí, que dejen sus gobernantes de imitar a Cuba. ¿Cómo tú te vas como mandatario o como modelo humano? Cada uno de nosotros somos un proyecto inacabado. Pensamos en prepararnos, entrar en el mercado laboral, casarnos, tener hijos, comprar un apartamento, una casa, qué sé yo, un vehículo bueno y darle un cierto estatus a los hijos que nosotros no tuvimos. ¿A quiénes tomamos como modelo? A los que ya han triunfado en esos mismos propósitos. ¿Cómo como país tú vas a coger como ejemplo, con todo el respeto que merece el noble pueblo cubano, como modelo? Fíjate, ahí murieron 32 agentes de seguridad que tenían a Maduro, entre comillas, secuestrado, porque todo lo que se movía había un cubano informando para allá. Es una especie de secuestro cortés. ¿Qué pasó en 1973, hace 53 años? Va a ser ahora en septiembre. O que el presidente el presidente Salvador Allende Gossens, que era médico, en su cuarta aspiración presidencial, en una coalición de partidos en el 70, llegó al poder. ¿Pero qué hizo él? Pinochet lo cuenta en su libro que se llama La Hora Decisiva, que se los recomiendo, de cómo fue ese proceso, su visión de lo que dice Pinochet, no solamente lo que digan los otros, vamos a ver qué dice él.
Y ahí él dice que el Senado, la Iglesia Católica, la Suprema Corte chilena y las Fuerzas Armadas de último le observaron al presidente Salvador Allende que él estaba cometiendo algunos errores, aparte de las protestas que había con los camioneros, el tema del pan. No tenemos pan, decían las puertas de las panaderías. ¿Y qué estaba haciendo el presidente? Yéndose en un viaje oficial de 2 meses a coger adoctrinamiento izquierdista. ¿En dónde? En Cuba. ¿A quién invita? Que Pinochet lo narra. Él era comandante general del ejército tras 40 años en el poder. O sea que Allende no le regaló nada a Pinochet, sino que le salía. Ahí se respeta el escalafón como aquí. Y entonces a Pinochet Ugarte era que le tocaba. ¿Y qué hace él? Fidel Castro de visita en el 73, plena Guerra Fría, mudado, que ya se agotaron tantas homenajes y actos oficiales, y él duró 2 meses y medio metido en Chile. Eso hay que decírselo al mundo. Que influyendo, haciendo amarre para imitar a Cuba, que en el 73, 50 años y pico atrás, no estaba tan mal, tan destruida, tan desgarrada, tan arrodillada como está ahora esta Cuba del primer cuarto del siglo XX. Bueno, y que ya Estados Unidos ha dicho que la tiene en su mira. Marco Rubio, que es cubano. Con posibles acciones indicando que la próxima parada sería Cuba. Pero antes de concentrarse o de acudir a Cuba, deberían primero estabilizar a Venezuela, garantizando que ese pueblo no siga bajo la represión. Que no se sigan yendo y que la diáspora pueda retornar. Claro, ¿no? Y que no sigan con ese modelo represivo. Exacto. Porque en medio de toda esta situación, nadie garantiza que los derechos humanos de los venezolanos sean respetados en su propia patria. Ahora yo creo que son más fáciles de ser violados. Claro. Ahora tienen más miedo. Tiene más miedo y que van a salir a perseguir incluso hasta lo que celebraron. O sea, que no hay tampoco una garantía en ese instante. No. Ni Estados Unidos puede dar una garantía de que esos ciudadanos a nivel interno, sus derechos no sean violados. Entonces, yo lo que creo que se promete mucho, pero del dicho al hecho hay mucho trecho. Entonces hay que ver qué va a pasar. Primero, ojalá se pueda estabilizar Venezuela y después que piensen en otro horizonte, porque lamentablemente en Cuba se están comiendo unos con otros, incluso el dengue. Ya están saliendo a protestar los ciudadanos a la calle. Claro. Eso significa que a usted le importa que lo maten. Claro, ya. El régimen, porque la situación, y lo fichen. Es que se está muriendo de hambre, como quiera se van a hambre. morir, entonces ya cuando tú ves que no te queda ninguna otra salida, y como quiera, si tú te quedas sin hacer nada, te vas a ir, tú prefieres mejor echar un pleito. Exacto. Pero es como decimos, ¿qué autodeterminación puede tener el pueblo cubano? Es una si las armas la tiene el régimen, ¿qué autodeterminación pudiera tener? Solamente lo salva una intervención internacional. Y un detalle. Analizado en términos históricos, ellos dicen que son una república. República significa democracia. Sí. Sistema democrático significa derechos y derechos significa representatividad. Nada de eso está. Y ya en términos históricos, ese gobierno comienza teóricamente el 1 de enero de 1959, aunque es en septiembre que Fidel Castro va a la Unión Soviética, se pone un gorro después de haber tenido un periplo en Nueva York, con una camiseta que dice I love New York y tomando una Coca-Cola. Entonces luego se pone bajo el paraguas soviético con el canciller Nikita Khrushchev. Entonces, históricamente, 66, 67 años es demasiado en términos históricos para una dictadura, que es lo que hay. Eso es lo que me parece. Esa es la realidad. Bueno, sí que agradecemos al general Damián Arias Matos. ¿Qué usted le diría a Urrutia, Edmundo González Urrutia? ¿Qué usted le diría a María Corina Machado? Bueno, que se manejen con el imperio. Que sepan, hay que saber perder, dice una canción. La canción que canta Toña la Negra. Hay que saber perder.
Y a veces perdiendo se Se gana. gana. Hay que esperar el momento adecuado Claro. para que las condiciones se den, a pesar de que ellos han estado luchando por el pueblo, no tienen las armas y no tienen el control de los militares Ni el poder constitucional. ni el poder constitucional para gobernar en Deben esa esconderse hermana por su nación, vida, que es peor. que es peor. Así es que Que gracias, General Damián Un Araújo, honor. al público que comparta este contenido y nos vemos muy pronto. Los colocamos compartido para que vayan y se suscriban directamente al canal del General Damián Arias Matos. Bye bye.